Nosotros aquí en CNN en español, Mauricio, sabemos que el periodismo perdió un excelente profesional, que sabe y conoce el valor que tiene la independencia. Me pregunto si se puede aspirar a ser un buen gobernante y al mismo tiempo mantener esa independencia, sobre todo del partido que lo llevó al poder. Bueno, el ejercicio periodístico requiere como condición fundamental la independencia de criterio frente a cualquier poder fáctico. Yo siempre lo dije, el periodista no puede irse a la cama con el poder, tiene que jugar el papel de fiscalizador y denunciar los abusos que se cometen en el ejercicio del poder. Como gobernante, la independencia que se debe de tener no es frente al partido que lo ha propuesto. En El Salvador la Constitución exige que para ser candidato a la presidencia de la República se sea a través de un partido político, de tal manera que no existen candidaturas independientes. La independencia que yo debo de marcar es frente a los poderes establecidos. Tengo que hacer una gestión pública de cara a la población y el único mandato que yo puedo recibir es el del pueblo, que es el que me ha elegido. Pero tengo entendido, Mauricio, que ha habido diferencias entre el partido en sus pronunciamientos a través de diputados que hablan del nuevo rumbo que tomaría el país con el FMLN a la cabeza, el rumbo del socialismo, algo que tengo entendido que usted desmintió durante la campaña. Justamente el esfuerzo de la derecha que buscaba un quinto periodo más al frente de la presidencia de la República fue descalificarme, haciéndome ver como un candidato que estaba en franca discusión y en abierta oposición a mi partido político, al FMLN. Hubo ciertamente declaraciones de algunos diputados frente a aspectos de carácter programático que yo como candidato no compartía. Pero esto es normal en cualquier partido democrático y pluralista. Usted ve que en los Estados Unidos, en la administración anterior, el presidente Bush tenía que hacer esfuerzos para convencer a su bancada, a la bancada republicana en el Congreso y en el Senado. El que haya discrepancias entre congresistas, entre legisladores y el presidente de la República, no significa ningún trauma para el ejercicio democrático en un país, sobre todo cuando los legisladores no tienen mayor vinculación a mandato imperativo alguno más que el que le delega la voluntad del pueblo que los ha elegido. Pero en el caso particular mío, esa fue más una construcción de parte de la derecha. El FMLN es un partido político desde que la firma de los acuerdos de paz hace 17 años ha evolucionado, ha madurado y ha respondido a sus circunstancias. Si bien es cierto que en el ideario político, el FMLN, se define como un partido democrático, revolucionario y socialista, no significa que el candidato, ahora presidente electo, se proponga dentro de su esfuerzo programático construir el socialismo en El Salvador, de tal manera que no hay tal discrepancia. ¿Ese entonces no es un punto de fricción con el FMLN en este momento? No es un punto de fricción y por el contrario pone en evidencia una evolución y una madurez política que ha tenido el FMLN. Por ejemplo, Patricia, en las elecciones del 2004, el anterior candidato a la presidencia de la República por el FMLN, el diputado ya fallecido Chafik Handal, un componente fundamental de su programa de gobierno era revertir la dolarización, que tiene ya vigencia 8 años atrás. Ahora, 4 años después, 5 años después de esa elección, ese planteamiento programático ya no figuró en nuestro programa de gobierno porque llegamos al convencimiento, el FMLN y este servidor, que el costo de desdolarizar al país es mucho mayor que de mantener la dolarización, de mantener el dólar como moneda de curso legal. Esa evolución programática no implica el uso de un discurso atractivo desde el punto de vista electoral y mucho menos oportunista. Significa que el FMLN es un partido que se adapta a las circunstancias, que responde a las circunstancias y que si hay necesidad de evolucionar en sus planteamientos programáticos, lo hace sin ningún problema. Muchos se preguntan, ¿quién le aportó más al triunfo de anoche? ¿Funes al FMLN o el FMLN a Mauricio Funes? Es una simbiosis entre FMLN y Mauricio Funes. El FMLN obtuvo en la elección del 18 de enero anterior, en que se eligieron consejos municipales y diputados, un poco más de 900,000 votos. Ahora, de acuerdo al último escrutinio realizado por el Tribunal Supremo Electoral, que contempla el 97% de las actas escrutadas, he obtenido aproximadamente un poco más de 1.300.000 votos. Significa que ahí hay un agregado, pero eso no significa de que
el FMLN ha aportado menos de lo que yo le puedo haber aportado al FMLN. Ambos, partido político, fuerza política de izquierda, como este candidato, le hemos aportado al proceso democrático en el país porque hemos hecho posible la construcción del cambio que el pueblo salvadoreño ha demandado. Y mi pregunta es en cuanto a la conformación del próximo gabinete. Muchos quisieran saber qué tanta injerencia va a tener el FMLN en la conformación de su equipo de gobierno. El mandato constitucional establece claramente que el gabinete es elegido por el presidente que resulta electo. El FMLN es un partido democrático que no tiene pretensión de vaciarse en el gobierno. Como partido de gobierno, en la medida en que ha servido de plataforma partidaria para llevarme a mí como candidato al triunfo en estas elecciones del pasado 15 de marzo, tendrá una participación como cualquier otra fuerza política y social también que demanda una participación en el nuevo gobierno. Yo he planteado claramente que voy a construir un gobierno de unidad nacional, porque la única manera para salir adelante con los problemas que enfrenta el país es lograr espacios de entendimiento político y articular una negociación permanente con las diferentes fuerzas políticas y sociales del país. Por supuesto que el FMLN tendrá una influencia en la designación del gabinete en la medida en que es un insumo que tomaré en cuenta para poder definir el perfil de los próximos funcionarios de mi gabinete. Pero en ningún momento se trata de que el partido de gobierno, como lo he dicho, se va a vaciar en el gobierno. Al final de cuentas, el presidente electo soy yo. Quien va a representar al pueblo salvadoreño soy yo como presidente y por lo tanto seré yo quien tenga la última palabra en la definición y construcción del gabinete de gobierno. A pesar de esto, sus rivales en la campaña dicen que el verdadero poder detrás del trono será el ahora vicepresidente electo, Salvador Sánchez, el líder histórico de la Comisión Política del Frente Farabundo Martí. ¿Qué tanto poder va a tener su vicepresidente? Veámoslo desde dos puntos de vista. Si juzgamos a partir de la Constitución de la República, que es la brújula que orientará a mi gobierno, no cabe ninguna duda que el vicepresidente de la República tiene como función esencial sustituir al presidente en ausencia de este y aquellas funciones que el presidente le delegue. Ahora, quienes hacen ese tipo de formulaciones, y particularmente la derecha, a través de la campaña que articuló en estos 4 meses de campaña electoral, de noviembre hasta acá, en el fondo es porque no conocen la personalidad ni tampoco el compromiso democrático de mi candidato, más bien de mi compañero de fórmula, ahora vicepresidente electo de la República. Salvador Sánchez Serén fue uno de los comandantes del FMLN que suscribió los acuerdos de paz. Tiene una tremenda capacidad negociadora y está situado en la realidad y sabe cuál es el mandato que debe de cumplir a partir de la función constitucional que le establece la Carta Magna y sabe perfectamente bien que al final de cuentas es el presidente el que le va a asignar las funciones que deberá cumplir. Él es un hombre que tiene mucha experiencia negociadora y como he planteado, este es un gobierno que estará en permanente negociación. Su apoyo para articular este esfuerzo de negociación y de entendimiento con otras fuerzas políticas del país, tomando en cuenta que él viene de la Asamblea Legislativa, ha sido 2 veces diputado en 2 periodos diferentes y recientemente jefe de la bancada legislativa, esa experiencia la va a poner al servicio del nuevo gobierno.